Morales, quien nos va a hablar de un trabajo que está haciendo las dificultades en la enseñanza y aprendizaje del área y perímetro a nivel medio superior. Adelante, Vanessa. Buenos días. Agradezco por haber recibido mi prensa. Como ya dijeron, como título dificultades en la enseñanza y aprendizaje del área y perímetro a nivel medio superior. En esta presentación vamos a estar hablando un poco de lo que se hizo en el estado del arte, las problemáticas que se encontraron en esta, una de las actividades diagnósticas que se realizó para encontrar estas dificultades en un grupo de tercer semestre de medio superior, y también se dan los resultados de en el estado del arte se realizó una revisión de literatura. Esta revisión se llevó bajo la metodología de Gómez Luna y colaboradores. Esta metodología consta de 3 fases. La primera es donde se realiza la búsqueda de la información, en la segunda se organiza la información y finalmente en la tercera se hace un análisis. Esta recolección tuvo entre los años 2018 al 2024, fueron documentos que se recabaron en esos años. Okay. Después de hacer esta revisión, encontramos algunas problemáticas. Borraiz menciona que las debilidades que se han detectado en el área de matemáticas se deben en gran parte a la forma tradicional de enseñar y evaluar. Como ya se sabe, a la enseñanza tradicional normalmente no hay un diálogo entre el profesor y el alumno. Esto lo que hace es que el profesor realmente no esté consciente de si el alumno está entendiendo o no lo que él está explicando. Por otra parte, Penagos menciona que el aprendizaje de área y perímetro se ha convertido en una gran dificultad, especialmente porque no existen elementos motivantes que acerquen al niño a la explicación de los conocimientos en su contexto. Aquí lo que nos está diciendo es que realmente los estudiantes no están resolviendo problemas que tengan que ver con la vida real, sino que solamente se dedican a hacer ejercicios rutinarios. De esta manera, también Barrera menciona que las falencias que se presentan son porque los estudiantes usualmente no resuelven problemas verbales o solo realizan ejercicios rutinarios que únicamente requieren respuestas en forma de cálculos algorítmicos. Es justo lo que estaba mencionando, que simplemente resuelven ejercicios que mayormente se vuelven rutinarios y realmente no están en un contexto que los lleve a resolver realmente problemas que tengan que ver con la vida real. Rangel y Murcia menciona que frecuentemente los estudiantes trabajan o exploran las nociones de perímetro y área de forma memorística, aplicando fórmulas y haciendo operaciones que permiten encontrar una respuesta numérica. En este caso, lo que menciona es que los estudiantes ya no están razonando, sino que simplemente están trabajando de una manera mecánica. En este sentido, Rivera también menciona que el objeto de enseñanza de dichos conceptos en momentos iniciales no se debe centrar en la búsqueda de la definición, sino en el estudio de los diversos procedimientos que permitan medir y comparar áreas de figuras planas. Es decir, lo que vengo diciendo, los chicos normalmente se centran solamente en la parte haciendo ejercicios repetitivos, y lo que se debe hacer es tratar de llevar a que el estudiante resuelva problemas que estén relacionados con la vida real y no solamente se queden pues con ejercicios repetitivos. Debido a estas dificultades
que encontramos es necesario incidir en disminuir las dificultades de la enseñanza y aprendizaje del área y perímetro. Por tanto, nuestro objetivo nos lleva a contribuir a la comprensión de los conceptos de área y perímetro en el plano cartesiano en estudiantes del tercer semestre de nivel medio superior y encontrar las dificultades que se presentan en la comprensión de estos temas. Para ello, llevamos a cabo una actividad diagnóstica que constaba de 5 preguntas, donde se clasificaban en estas 3, donde en la primera clasificación se ponían 2 preguntas que eran referentes a lo que ellos entendían por el concepto de área y perímetro. Posterior a eso se hacían 2 preguntas donde se les preguntaba si ellos conocían y si era así, describieran para qué era utilizada la fórmula de Herón y la fórmula de distancia entre puntos. Y finalmente, en la última pregunta, se le trataba de preguntar al estudiante si ellos podían describir la manera de encontrar el área de un polígono conociendo sus vértices en el plano cartesiano. Después de estas actividades, obtuvimos como resultado las siguientes dificultades. En cuanto al concepto de área y perímetro, se puede que aquí en un primer estudiante tenemos la respuesta que para el área, para él era un espacio que ocupaba un cubo o cualquier figura geométrica, y para el perímetro nos dice que es una suma de los lados de un cuerpo geométrico. Entonces, aquí tenemos una primera dificultad que nos dice que ya ellos están confundiendo lo que son cuerpos geométricos y figuras geométricas. Es decir, no tienen como tal definido lo que es un cuerpo y lo que es una figura geométrica. Un segundo estudiante menciona que el área se utiliza, o al menos eso es lo que se le entiende, que es para calcular los lados de un objeto, y para el perímetro menciona que es para medir áreas. Entonces aquí podríamos estar fijándonos en que ya tiene una confusión entre el área y perímetro. Un tercer estudiante menciona que para él el área es un espacio donde se calcula su ángulo por dentro, y para el perímetro nos menciona que es una medida más pequeña de los centímetros. Entonces aquí se ve claramente que este estudiante menciona que es otro procedimiento distinto a lo que estamos realmente preguntando. Es decir, este joven pues no tiene como tal el concepto de área y perímetro. Ahora, en cuanto a las fórmulas, podemos ver las siguientes dificultades, y tenemos claros ejemplos aquí. Hay un primer estudiante donde se le pregunta que si para qué se utiliza la fórmula de Herón, y él contesta que es pues para calcular los lados de un triángulo con lados de longitud A, B y C. Entonces ya aquí en un primer está confundiendo la fórmula de distancia entre puntos con, la fórmula de Herón la está confundiendo con la fórmula de distancia entre puntos, es decir, no está diferenciando que es una fórmula que se utiliza para encontrar el área de un triángulo. Aquí, en esta otra pregunta, se le hace la de distancia entre puntos y nos contesta que es para calcular una superficie. Lo que está diciendo que la fórmula de distancia entre puntos, que normalmente pues su uso es encontrar la longitud de 2 puntos, y posteriormente también nos ayuda a encontrar el perímetro de algún polígono. Entonces ya está también confundiendo en este caso el área y el perímetro. En este segundo ejemplo podemos ver que para la fórmula de Herón menciona que es para el cálculo de X cosa. Entonces ya aquí tiene claro que se usa para encontrar área, pero no especifica que solamente se utiliza para encontrar el área de un triángulo. Si él lo utiliza para encontrar el área de otro polígono que tiene un número de lados mayor a 3, pues no le estaría funcionando.
Ahora, para la fórmula de distancia entre puntos, este mismo estudiante nos contesta que es para calcular la medida de un seno. Entonces, de aquí se está desviando del tema y está describiendo otro uso para esta fórmula. Entonces, bueno, aquí para un tercer estudiante, tenemos que para él la fórmula de Herón la utiliza para sacar vértices. Es decir, al igual que para la fórmula de distancia entre puntos, ya le está dando igual otro uso a la fórmula de Herón. Y finalmente, aquí en este mismo estudiante nos contesta que la distancia, que la fórmula de distancia entre puntos, él la recuerda que es para sacar la hipotenusa o el plano cartesiano. Entonces también le está describiendo otro uso distinto al que es. Ahora, en cuanto a los procedimientos, la pregunta número 5, que es esta, el estudiante ya está contestando que saca las medidas y los ángulos, es decir, ya está justificando utilizando otras cosas que realmente no se utilizan. Y aquí en este segundo estudiante nos dice que que traza los puntos y calcula usando la fórmula, es decir, ya está trazando el polígono como tal y nos menciona que va a utilizar una fórmula, sin embargo, no tiene claro qué fórmula es la que va a. Y en este último, el estudiante dice que une los vértices y los suma, es decir, probablemente lo que está aquí él tratando de explicar es cómo él encuentra el perímetro de un polígono y no el área como tal. Okay. Debido a estas dificultades, para abordarlas hemos propuesto estas actividades. En la primera actividad se trabajó más bien con triángulos y se está utilizando la fórmula de Herón para buscar el área y la fórmula de distancia entre puntos para encontrar el perímetro. En esta actividad, a los estudiantes ya se le da, en este caso, el triángulo en el plano cartesiano y se les pide que encuentren las coordenadas y posteriormente utilicen las fórmulas correspondientes para encontrar el área y el perímetro. En la segunda actividad se trabajó con un polígono irregular de 4 lados, se utilizó el método de determinantes para encontrar el área del polígono y de igual manera se usó la fórmula de distancia entre puntos para encontrar el perímetro. En este caso se proporciona el polígono en el plano cartesiano y se les dan las coordenadas y ya ellos deben utilizar únicamente las fórmulas para encontrar el área y el perímetro. Ya en la última actividad se trabajó de igual manera con un polígono de 4 lados, se utilizó el método de determinantes para encontrar área y la fórmula de distancia entre puntos para el perímetro. En este caso, los estudiantes deberían de empezar de cero. ¿Qué quiero decir con de cero? Bueno, se le da únicamente un problema donde se les proporciona únicamente las coordenadas de los 4 vértices y se le da la medida de uno de los lados. A partir de esto, ellos deben pasar el polígono al plano y de acuerdo a encontrar las otras y posteriormente utilizar las fórmulas correspondientes para encontrar el área y el perímetro. Y finalmente les dejo algunas referencias y pues muchas gracias por su atención. Ok, tenemos tiempo para preguntas para Vanessa. A ver, por acá. Yo tengo dos preguntas. La primera es, tú nos muestras como algunos de los resultados que escribieron ellos. Me preocupa es, ¿hubo alguien que contestara bien todas las preguntas o alguna pregunta? O sea,
Porque bueno, eso contestaron algunos, pero ¿habría algún acertado o todos, o sea, cuál es el nivel de acierto que tienes sobre tu diagnóstico? Ok, sí, estuvimos trabajando con un grupo de 39 estudiantes, los cuales por X o Y razones no asistían todos, entonces estuvimos trabajando por sesiones con un promedio de 30 estudiantes. Puedo decir que todas las preguntas del área y perímetro, lo que ellos concibían por ello, puedo calcular que eran como un 50% que sí contestaban como es la superficie de de cierta figura, es el área que está dentro de tal figura, cosas como esas. Entonces, sí hubieron, sí tenía la idea que era dentro. Sin embargo, se podría decir que el otro 50% contestaban preguntas de las maneras en las que le mostré. Entonces, pues sí hubieron quienes contestaban al menos estas dos preguntas bien. Sin embargo, como tal, responder correctamente a las 5 preguntas, no, me parece que no encontré uno. Sí contestaban 2, 3 buenas, pero las otras 2 no. En las que más incidían así eran en cuando se le preguntaba por las fórmulas, porque no solo respondían, o sea, respondían, algunos sí respondieron que el uso correcto, pero hubieron en su mayoría que no. O sea, ellos, algunos inclusive decían que no la conocían o que no sabían para qué se usaba. Espero eso haya respondido su respuesta. A ver, una más. Bueno, había ¿Qué tal? Mi duda es más como desde tu experiencia que ahorita has tenido, porque yo recuerdo seguramente hay gente que tiene conocimiento de mucho más atrás, pero por lo menos hace 20 años, recuerdo que ya desde los congresos, matemática educativa y todo eso, se han hecho diagnósticos, hay incluso investigadores trabajando con profesores normalistas, diseñando pues estrategias, ejercicios, programas, etcétera, 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 y como que pareciera que no hay impacto real, ¿no? Entonces, de opinión, ¿qué crees que falta? ¿Es falta de, cómo se llama, de apoyo económico, falta de voluntad política, o está muy centralizado eso en el centro del país y se abandona a otras regiones? O sea, tú de lo que tú has visto, ¿tú qué crees que falta que seguramente tenemos 20 o más de 20 años, se pone haciendo todos estos diagnósticos y intentos y pareciera como que no hay un cambio ahí? Sí, que lo que en el grupo que estoy trabajando es como que la desmotivación, o sea, no le hayan como que un motivo o no le muestran interés a tal cosas, porque por ejemplo, cuando yo empecé a habían que hablar cuando, aunque por los temas, yo en la segunda ya estudiantes estaban a dos, incluso estaban muy lejos en los, entonces era escuchar, decían, no, es que ya se está acabando el tiempo, pero yo quiero terminarlo, entonces siento que deberían de hacer un poco más didácticas, hacer que los estudiantes resuelvan, como había yo dicho, problemas en la vida real, que vean que realmente les va a servir lo que están aprendiendo y que no solamente es como de, solo lo aprendo para pasar los exámenes o para pasar la materia, sino que realmente ellos le encuentren un uso a lo que aprenden. Vamos al doctor no, y después paso a los jefes. Algo rápido, nada más, ¿puedes regresar? No, a lo mejor se me fue algo.
¿Es posible? Lámina anterior. Ah, ok. Como que, retomando un poquito lo que dijo el profesor, como que está el diagnóstico, pero hace falta conclusiones y recomendaciones que sería bueno que lo incorporaran. Bueno, tenemos tiempo. Vamos a hacer la obra a la maestra Angie. Que active su micrófono y haga la pregunta correspondiente. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, te escuchamos. Adelante, un poquito más fuerte Sí. nada más. Sí, gracias por la presentación a la ponente. Yo tengo, bueno, primero una pregunta y después pues un comentario. Primero el comentario es en relación a una participación que tuvo uno de los asistentes, creo que presencial, que mencionaba que si bien es cierto que ya hay muchas investigaciones que hablan sobre área y perímetro y en otros contextos quizás, creo que eso pudiera responderse en el sentido de que es cierto que hay muchas investigaciones en torno a un mismo contenido matemático o a un mismo objeto matemático. Sin embargo, la pregunta a lo mejor sería, ¿y por qué sigue habiendo dificultades a pesar de que hay demasiados trabajos, ¿no? Y eso pudiera resolverse o contestarse quizás en que a pesar de que ya hay muchos trabajos, pues sigue habiendo una problemática que hay que atender. Y muchas de las veces los trabajos no atienden las problemáticas de modo general, sino muy particular y en el contexto en el que se están llevando a cabo. Y bueno, con esto mi pregunta sería hacia Vanessa, ¿por qué, bueno, tienes pensado aparte de este diagnóstico hacer otra implementación o simplemente te quedarías con este diagnóstico y sobre este diagnóstico darías ya los resultados de las dificultades? Si bien entendí la pregunta, en realidad nos estamos quedando con esta actividad diagnóstica y posteriormente también realizamos, como se mencionó, 3 actividades más, donde estamos tratando pues de abordar las dificultades que se encontró en el primero y pues tratar de que los demás estudiantes, bueno, también lo entiendan y lo comprendan y haya una mejora en este aprendizaje. No sé si responde su pregunta. Sí la responde, pero entonces el trabajo ya no se llamaría dificultades, ¿verdad? O sea, entiendo que el tema que ahorita nos presentas sí es en torno a las dificultades porque es lo que encontraste en tu diagnóstico, pero tu trabajo, digamos, general ya no abordaría eso, sino mejorar la comprensión sobre áreas y perímetros, no sé, algo así, ¿no? Sí, de hecho, este solamente es como que una parte de mi trabajo de investigación donde se abordan las dificultades. Mi trabajo de tesis total lleva el título de la metodología de la ingeniería didáctica como marco metodológico para la enseñanza y el aprendizaje del área y el perímetro. Yo creo que eso es importante que lo menciones, aunque no sea a lo mejor el objetivo central de tu investigación ahora, pero da un panorama general a los asistentes, como decir, bueno, ahorita estás identificando algo, pero hace falta algo por hacer, y entonces vas más allá, porque eso es solamente una partecita, ¿no?, de tu trabajo. Sería todo. Muchas gracias, Vanessa. Ok, una última que de un
Nada más la última porque ya se acabó el tiempo. Más bien es un comentario. Hace poco la Secretaría de Educación Pública publicó un documento que se llama Progresiones del Conocimiento. En la introducción del documento se dice lo siguiente. Actualmente se enseñan matemáticas con el propósito de adquirir una serie de conocimientos y saberes que rara vez encuentran cabida en la vida del estudiantado, salvo en el caso de aquellas y aquellos egresados que opten por estudiar una carrera relacionada con el campo de las matemáticas. No se debe descuidar la adquisición de estos saberes, pero el enfoque debe ser más amplio y contemplar a la totalidad de las y los estudiantes. En otras palabras, debemos adoptar un enfoque eminentemente humanista en el que se busque que al final de este trayecto educativo el pensamiento matemático aporte a la formación humana de nuestras y nuestros jóvenes. Respecto a lo que frecuentemente siento que se nos dice, de que las matemáticas en la educación básica y la educación media superior deben ser aplicables. Siento que es una información tergiversada de lo que frecuentemente nos indica la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque siento que las matemáticas en la educación media superior y la educación básica deben de formar el pensamiento crítico. No tanto centrarse en qué aplicaciones podría tener las matemáticas que se enseñan ahí. Y siento que este debería ser el enfoque humanista. Creo que en las matemáticas en la educación media superior deberían tener el propósito no tanto de enseñar las matemáticas, sino de construirlas. Con construirlas me refiero a que tratar de revisar como que, digamos, tratar de construir el conocimiento desde cero. ¿Por qué? Porque yo comparto una opinión de un profesor de esta licenciatura de que es imposible en la licenciatura construir el conocimiento matemático. Actualmente estamos en una era donde, o sea, hay muchísimo conocimiento como para que nos planteemos construirlo y en una licenciatura. Pero tiene ventajas, tiene ciertas ventajas tener ese enfoque, como es el de conformar el pensamiento crítico. Y siento yo que donde deberíamos aprovechar esta perspectiva es en la educación media superior. Y ya en una licenciatura, en una ingeniería, ya no es desde un enfoque constructivista, sino, pues no sabría decirlo, pero la cuestión es que uno que estudia una licenciatura debe de hacer nuevas matemáticas, no tanto centrarse en construirlas. Y como lo dije antes, esta es una opinión con la que cuando yo entré a la licenciatura no estaba de acuerdo, pero el profesor del que hablo me hizo cambiar de opinión y justamente igual lo viví. Entonces, en conclusión, siento que las matemáticas en la educación media superior y básicas sí deben centrarse también, digamos, en problemas de la vida real, pero con el mismo fin de formar un pensamiento crítico y también tratar de construir lo que se pueda de teoría con el mismo fin. Pero que sea con ese objetivo, de formar el pensamiento crítico, no tanto de que un estudiante lo pueda aplicar a la vida diaria, porque ese ya no sería un enfoque que involucre a todos, a todas las y los estudiantes. Ok, y creo que fue más que una opinión que una pregunta para la ponente. Entonces, pues ya por el tiempo, también si gustan seguir platicando con Vanessa, yo creo que se va a quedar la taquiza al rato, ¿verdad? Pues ahí en la taquiza pueden intercambiar con ella algunos comentarios sobre la plática. Bueno, agradecemos a Vanessa su participación, ¿ok? Y ya su constancia se le va a hacer llegar por correo electrónico, su constancia de ponente.